Muy buenos días para todos, sean todos muy bienvenidos. Parece que yo soy de las afortunadas que tiene al esposo allá en un banquete, todos los caballeros, como 40, casi 50 caballeros en Chinauta, en un retiro. Muchas gracias a todos por su asistencia, por los que vienen y perseveran en el cuerpo de Cristo. Esto sí, verlo desde acá es ver la realidad del propósito de Dios entre nosotros, tener una familia espiritual, la iglesia, y cada uno de ustedes hace parte de esa familia. Para la mañana de hoy tenemos una familia muy especial entre nosotros, la familia Díaz Moscoso, Jairo Ricardo y Catalina, sus hijas, creo que andaban también por allí. Buenos días, bienvenidos para la exposición de la palabra. Les conozco pues de ser hermanos de la iglesia de Unicentro. Jairo Ricardo y Catalina, ella es psicóloga. Ellos se han preparado teológicamente en el Seminario Bíblico de Medellín. Estuvieron trabajando en parte del equipo ministerial pastoral de la iglesia Confraternidad en el Centro, y hoy en día tienen un ministerio de Ámalos, creo que se llama, para la prevención del maltrato infantil. Más que dar esos datos, de conocer en ellos ese amor por el Señor, ese testimonio que van a compartir en el día de hoy con nosotros frente a la adversidad, frente a las dificultades que vamos a escuchar en esta mañana. Dispongamos nuestro corazón y damos gracias a Jairo Ricardo y Catalina por exponer sus vidas, exponer su corazón y su testimonio, y animarnos con aquella palabra del Señor de cómo ha sido el Señor real en sus vidas y les ha ayudado a enfrentar la dificultad. Entonces vamos a orar por este tiempo. Acompáñenme, por favor. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por tus bendiciones, por habernos permitido llegar a este lugar. Gracias por esta familia espiritual aquí en la Iglesia de la Colina, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, por sus familias, por sus vidas. Te damos gracias, Señor, por cada circunstancia que nos estás permitiendo vivir al tiempo presente, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros y estás en control, aunque no entendamos. Te damos gracias, Señor, por la extensión de la iglesia alrededor del mundo, por los recursos que tenemos de ser parte de ti, de ayudarnos unos a otros, y damos gracias por Catalina, Jairo Ricardo, por Natalia y Paola, Señor, por esta familia preciosa que tú tienes en medio nuestro en esta mañana, Señor. Gracias por lo que ellos van a compartir para nosotros. Yo te ruego, Señor, por ellos, que tú sigas sosteniéndoles, sigas ayudándoles, sígalos manteniéndolos firmes en su fe, Señor. Ruego, Señor Jesús, que cuando su fe esté a punto de desfallecer, Señor Jesús, tú ores como oraste por Pedro para que su fe no les falle. Igual por nosotros, Señor. Te ruego, Señor, que respondas a las peticiones de su corazón y que hagas un milagro en la vida de Paulita, Señor. Te rogamos, Señor, por nosotros, para que seamos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra que vamos a escuchar. Dispón nuestro corazón, Señor, que caiga en tierra firme. Quita de nuestra mente cualquier distracción. Si hay alguna carga muy particular que está ocupando nuestra mente, la dejamos delante de ti, conforme dice tu palabra, que pongan todas tus cargas en tus hombros, Señor, y tú harás con cada una de ellas lo que sí sabes hacer, lo mejor, lo que nosotros no podemos, Señor. Gracias por tu amor en esta mañana. Te oramos por los caballeros también, que los bendigas allá en la culminación de su retiro, Señor. Bendice a este siervo tuyo, Señor, llénalo de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Bienvenido, Jairo Ricardo, esta mañana. Por favor, le damos un fuerte aplauso a Jairo. Buenos días. Todavía.
Es un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes. Como mencionó Connie, he estado trabajando en el área pastoral durante más de 10, 12 años, y el Señor nos mueve a veces a hacer cambios, no son fáciles. Él es experto en sacarnos de las zonas de confort, y así lo hizo Él conmigo. Estaba reacio y hice parte del equipo pastoral hasta diciembre, y hoy seguimos en el ministerio sirviendo al Señor con todo el corazón a través de una fundación que tenemos con mi esposa. La pasión de Catalina es los niños, y un tema especial: la prevención del maltrato, del abuso sexual en niños y adolescentes. Y esta fundación extiende el reino llevando el mensaje de esperanza a cada niño y a cada familia. Yo estoy a cargo de toda la parte administrativa y financiera, pero también pastoral. Detrás de cada víctima de abuso o de maltrato hay una familia. Y nos congregamos allí en Unicentro y tenemos la cobertura espiritual como fundación en la Confra Unicentro. Entonces, eso estamos haciendo. Estamos más ocupados que antes, increíble, pero así son las cosas cuando uno arranca proyectos nuevos. Hoy quiero comenzar y compartir un texto de Filipenses, pero preparando el sermón me saltó una pregunta a mi mente, y es ¿qué cosas me hacen muy feliz, ¿no? Como hombre, a los hombres, ¿qué cosas lo hacen feliz? Que lo llenan de alegría, de gozo, o a las mujeres, ¿no? Y como dije antes, no nos vamos aquí vamos a ser honestos, no nos vamos a dar de espirituales, no vamos a decir que hacer el devocional a las 2 de la mañana, no. ¿Qué me apasiona? A los hombres, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué les gusta? ¿Ah? Comer, ¿no? Lo hacen felices. ¿Qué más? El éxito de los hijos. Muy cierto. Alguien me dijo que el control remoto, yo no sé si es la verdad. Pero a las mujeres, ¿qué las hace muy felices? La ropa, comprar ropa, los regalos del esposo, ¿no? Viajar, ¿sí? Que nos consientan. Todos en el mundo queremos ser felices y perseguimos este ideal toda nuestra vida, a veces gastando dinero, a veces coleccionando. Hay jóvenes que experimentando cosas extremas, ¿no? A veces estando en familia, ¿sí? Algunos un tour, un viaje, un crucero, o practicando un deporte, o viendo un partido de fútbol bien bueno, ¿no? Viendo jugar a la selección. Yo creo que va a haber mucha felicidad el próximo año, en el 2014, ¿no? Vamos a comprar televisores grandes, plasma y todas esas cosas, porque el fútbol nos hace muy felices, pero por eso muchas veces nuestra felicidad depende de nuestras circunstancias. Pero ¿qué sucede cuando la salud se deteriora? ¿Qué sucede cuando hay un quebranto económico y lo que usualmente gastábamos, comprábamos, viajábamos, ya no podemos hacer? ¿Qué pasa cuando ese familiar, ese esposo, esa esposa, ese papá o ese hijo se enferman o fallecen? Con frecuencia la felicidad se esfuma, ¿no? Y la desesperanza viene. En contraste con la felicidad, el libro de Filipenses, Pablo escribe a la iglesia de Filipos, presenta el gozo, o sea, vivir la vida con la seguridad y la confianza en la obra y el amor de Dios en nuestras vidas. El libro de Filipenses presenta el gozo, el vivir con el gozo del Señor por encima de las circunstancias, o sea que Él estará allí al lado de cada creyente pese a cualquier dificultad que estemos viviendo. O sea que la felicidad depende de las circunstancias en gran parte, pero el gozo depende de mi relación personal con Jesucristo. Por eso el libro, que es cortico, esos 4 capítulos de Filipenses, es leerlos, es encontrarse con una carta llena de alegría, porque enfatiza el verdadero gozo de la vida cristiana.
y sus páginas irradian este mensaje inspirador. Por eso el apóstol Pablo, ¿no?, tiene esa afirmación contundente: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Otra traducción: regocíjense siempre, en toda situación. Insisto, dice Pablo, llénense de ese regocijo que el Señor les puede dar. Con muchos planes para el 2013 como familia, proyectos. Uno dice, bueno, tenemos una linda familia, un matrimonio especial, peleamos lo normal, la crianza de unas hijas hermosas, hay un proyecto con la fundación, arrancamos en enero con cosas lindas, un paso de fe, porque entregamos un sueldo, un sueldo, o sea, ya no tenemos un sueldo fijo, ahora bueno, vamos a vivir creyéndole al Señor. Y en enero comenzamos a vivir una prueba muy grande, y es nuestra hija mayor, en ese momento 14 años, Paulita, empezó a decir, ay, me duele, tengo un dolor por aquí, me extraño. No le parábamos muchas bolas. A la semana siguiente, no sé, que me duele aquí arriba, como que al levantar el brazo, cosas raras, y la vida seguía normal. Un sábado sucedió lo mismo. Tengo un dolor en el estómago. Y ese sábado yo le dije a mi esposa, vamos a hacer lo siguiente: te vas mañana, 24 de enero de este año, a la clínica de urgencias y la chequean. ¿Sí? Y por la mañana nos levantamos y le dije a mi esposa, vete temprano para la clínica, que la revisen, y nos vemos en la iglesia, allá en Unicentro, en el segundo servicio a las 12. Y ahí nos encontramos. Entonces nos alistamos, y la pediatra en urgencias la vio muy bien, rozagante, bien, no veía nada, casi la devuelven, pero ya hagámosle un cuadro de sangre. Y en ese cuadro de sangre sus glóbulos blancos estaban por las nubes. Me llama mi esposa y dice, Paulita se queda hospitalizada. Domingo en la tarde exámenes, lunes exámenes especialistas encima, martes biopsias, revisaron su médula, y el miércoles nos tenían la noticia: leucemia linfoblástica aguda. Y es en esos momentos donde uno dice, ¿en quién hemos creído? Y es en esos momentos donde este texto de Filipenses cobra valor. Y el apóstol Pablo está diciendo allí en el capítulo 4, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración, con ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Dos aspectos importantes en este mensaje llegaron a mi mente. En primer lugar, que las dificultades, las aflicciones o el dolor siempre van a ser parte de este mundo. En una vida dedicada a servir a Cristo, Pablo enfrentó desde la extrema pobreza hasta la abundante riqueza, persecución, problemas, ataques. Aún su vida corrió peligro muchas veces, y aún así escribió una carta desde la cárcel. En la vida, mientras estemos viviendo en este mundo, van a haber dificultades, problemas, luchas, dolores, angustias. Pero pese a esa circunstancia, encontramos aquí en este texto a un siervo de Dios, a un Pablo que había aprendido a contentarse, sea cual fuese su situación, y a hallar gran gozo y paz en medio de las pruebas, pues supo poner su atención en conocer a Cristo, solo a Cristo, y obedecerlo solo a Él, pese a lo que en el mundo nos podía suceder. Por eso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 33, Jesús dice a sus discípulos, y les dice de antemano, los va preparando,
yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Ya el Señor lo había dicho, lo había reiterado. Mientras estemos en este planeta, en este mundo, viviendo en esta vida, enfrentaremos algún tipo de aflicción, de dificultad, de enfermedad, de dolor. Y el punto no es cómo evitar la aflicción, cómo evitar las dificultades. El punto es cómo no dejarnos ganar, vencer y derrotar por ellas y por los afanes del día a día, pues esto acarrea muchos problemas de salud, emocionales, cada vez más. Cuando los pacientes están yendo a los médicos y los médicos están haciendo los diagnósticos, están diciendo esa enfermedad, ese dolor, esa gastritis, esa tensión, ese problema de corazón, es por los afanes en que vives, es por el estrés en que andas, es por el ritmo de vida en que te metiste. Pero el peor problema, lo más delicado, es que cuando no sabemos enfrentar las dificultades, las luchas, y no sabemos cómo manejarlas, lo más delicado es que se asfixia la palabra de Dios que ha sido sembrada entre nosotros por meses o por años. Por eso hay una parábola muy conocida, la parábola del sembrador. Una de las parábolas de Jesús allí en Mateo 13 y menciona que un sembrador salió a sembrar. Y Jesús explica, ¿no?, que esa semilla que salió a sembrar equivale, se ilustra allí como la palabra de Dios. Y dice, parte de la semilla que el sembrador sale a sembrar cayó tristemente junto al camino. Y ahí explica más adelante a qué se refiere. Parte de la semilla que vuelve y lanza cae junto a pedregales, junto a piedras. Y ahí también hay una dificultad. La tercera lanzada de la semilla cae junto a espinos. Y explica más adelante eso. Y la última cae, esa semilla, en buena tierra. Y explica, y quiero llamar su atención a una de las semillas y a uno de los terrenos donde cayó. La semilla que cayó entre los espinos fue ahogada cuando los espinos crecieron. Y Jesús explica la parábola. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, dice, es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Cuando compartí este mensaje hace unas 3 semanas allá en el centro, un señor se me acercó después y me dijo: cuando usted compartió este mensaje y explicó la semilla que cayó entre espinos, yo me identifiqué como ese terreno, porque me he metido a trabajar y a hacer negocios y vivo enfermo, vivo afanado, vivo cargado, casi que descuido las prioridades que Dios me dio, y Dios no me ha llamado para vivir así. Conozco de Dios hace muchos años. Y de verdad, Jairo Ricardo, el afán de este siglo, lo volví mi trabajo. Y caí, me dijo, en el consumismo, que ahora nos hacen creer que necesito comprar, necesito cambiar, necesito adquirir. Y mucho de eso lo adquiero a crédito, me decía. Y ahora tengo que pagar todo esto. Y tengo que esclavizarme y vivo estresado, vivo cargado. Por eso cada vez más uno escucha personas que dicen están sufriendo con ataques de pánico por la ansiedad y por no saber manejar las crisis en los momentos que llegan las dificultades. Pero el mismo texto bíblico nos dice y nos da el antídoto contra el afán, contra la preocupación, contra la ansiedad. Debemos presentar nuestras peticiones a Dios en oración y en ruego constante. En otras palabras, cuando una dificultad viene, lo que el Pablo está diciendo a la iglesia, cuando hay algo difícil en nuestra situación, en nuestra vida laboral, o un problema de salud, o una pérdida, o un problema en la crianza, ¿ante quién me presento? ¿Ante quién gasto tiempo, invierto tiempo, minutos y horas enteras para decirle: Señor, en oración y en ruego, aquí está mi necesidad? Tristemente, las estadísticas
demuestra que como iglesia estamos orando muy poquito, muy superficial. Cuando uno ve al Señor Jesús y a esta iglesia primitiva, era una iglesia que perseveraba, porque era un encuentro con Jesús, no era una disciplina espiritual, era encontrarse con el Señor. Y el texto nos dice en Filipenses que en toda situación, cualquier situación que estemos viviendo, debemos presentarnos delante del Señor con oración, con ruegos. Y cuando uno usa la palabra ruego, como cuando uno le dice, no me tocó rogarle. Cuando uno dice, no, me tocó pedirle a alguien, suena diferente a decir, ¿saben qué? Me tocó rogarle. Hay una gran diferencia. Es entregarnos al Señor en una oración profunda. Y es decir, ante Él me presento. Gracias por los consejeros, gracias por los pastores, gracias por los amigos de la iglesia que nos asesoran, son necesarios. Gracias por los profesionales que nos orientan en temas específicos frente a problemáticas específicas. Yo le doy gracias a Dios porque tuvimos un equipo de médicos allá en la clínica, excelente, oncólogos, y cuando una familia recibe un diagnóstico de esta magnitud, hay todo un equipo de psicólogos, psiquiatras, especialistas que nos dieron la mano y nos ayudaron. Pero por encima de estos hermosos profesionales, presentamos esta situación delante del Señor, un día a la vez, sobre todo en los momentos más cruciales en que la vida de nuestra hija corrió peligro. En segundo lugar, parte de la clave o del antídoto, el texto bíblico nos dice, es un corazón agradecido. Un corazón lleno de contentamiento. Alejandra, ahorita durante la alabanza, dijo, recordemos algo que el Señor haya hecho en nuestras vidas. Y ese es un ejercicio muy valioso. Muchas veces cuando viene la preocupación, a uno se le borra el cassette. Es increíble. Uno cree que nació ese día y que este problema lo tengo ahorita y que estoy desamparado. Este texto nos está diciendo, fuera de presentar a Dios en oración y ruego nuestras peticiones, demos gracias. Gracias en todo momento. Y uno debe recordar las múltiples veces que Dios nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha salvado, nos ha provisto. Y nosotros lo que hicimos fue darle gracias a Dios todos los días, aún por la situación difícil que estábamos viviendo. Porque había un propósito que desconocíamos, doloroso, pero decíamos, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hemos creído en un Dios bueno y seguimos creyendo en un Dios bueno. Porque sabemos que somos imperfectos, somos frágiles, somos vulnerables y nadie está exento de una situación, de una prueba difícil. Gracias, Señor, porque detrás de esto vamos a crecer, vamos a avanzar, vamos a madurar. Y es ahí donde pudimos entender que mientras estemos en este mundo van a haber dificultades. Alguien me dijo, Jairo, Dios la va a sanar, Dios la tiene que sanar. Dijo, la verdad que quiero mucho. Yo no dije nada ahí, pero yo me puse a pensar, Dios no tiene que sanar. Dios no tiene que sanar. Dios tiene el poder. Dios es soberano. Es nuestra petición, es nuestro deseo, es nuestro clamor, pero Él no es nuestro muñeco. Es que Él tiene que hacer lo que yo diga. No, Él sabe, Él conoce, Él ve todo el panorama y Él sabe por qué permite las pruebas difíciles. Pero lo hermoso fue que en segundo lugar también entendimos que aunque mientras estemos en este mundo van a haber dificultades, también entendimos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no se encuentra en este mundo, se encuentra fuera de este mundo. La paz de Dios es diferente a la paz que el mundo ofrece. Ahorita estamos en toda una negociación del gobierno y la guerrilla para firmar la paz, como la ausencia de conflicto, terminar la guerra, entregar las armas, entregar secuestrados, darse la mano, firmar unos papeles, y eso es lograr la paz. La paz de Dios no es esa. El mundo enseña que eso es ese tipo de paz. Es no sufrir,
Aún hay iglesias con una teología que ha invadido a la iglesia en el mundo, que es: pare de sufrir, acérquese a Cristo y se te acaban los problemas, ya no vas a sufrir más. Y se le une la teología de la prosperidad, es que acérquese al Señor para que le vaya bien en todo. Eso no es bíblico. La paz de Dios se encuentra en buscar al Señor y establecer una relación personal con el que tiene el control, el que conoce lo que estoy sintiendo y sabe lo que yo necesito. Por eso no es cuestión de religión. Un amigo especial que tengo, que ustedes conocen, Richard Houston, menciona gráficamente algo como: no es cuestión de cambiarle la etiqueta al frasco. No es que yo antes era esto y me ponía allá y ahora me volví cristiano o lo que sea. No es cambiar de etiqueta, no es cambiar de religión, no es cambiar de ciertos hábitos o disciplinas espirituales. No, es llenar el frasco. No es decir, yo quito y pongo y ahora soy. No, es llenarme de la presencia del Señor, de Jesucristo, de su Espíritu, y permitir que mi vida sea renovada y restaurada. Es en relación con Él. Por eso no está en el mundo, está fuera en mi relación con el Señor. Y el Señor dice allí en el Evangelio de Juan: la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Y esa fue la paz que nos pudo y nos ha podido sostener en estos 10, 11 meses. Y el proceso sigue 2 años más. Yo a veces me he preguntado, como dicen algunos, ¿qué será peor? ¿Si la enfermedad o el remedio? ¿Han oído esa frase? Sí. Nosotros la vivimos. Llega Paulita, rozagante, hermosa, 14 añitos, a la clínica, pero ¿qué le hacemos? Y por allá por dentro, en sus células, está eso. Llevaba ya 2 meses aproximadamente evolucionando, según las cuentas de los oncólogos, rápido, hospitalizada. Nunca pensamos que mi encuentro con mi esposa, que iba a ser en el segundo servicio a las 12, ¿no?, se iba a volver en 100 días de hospitalización. Quimioterapia, un catéter implantable aquí para poderle poner la quimio, o sea, se coloca con una cirugía. Una bacteria de la clínica la coge, se infecta, se suspende la quimio, 30 días de antibiótico porque era una bacteria, ¿sí? Bacteria terrible. Cuando está un poquito mejor le habilitan otro catéter provisional, se infecta otra vez. Por estar infectada está postrada, está acostada, está con medicamentos. Todo eso unido generó una trombosis aguda en sus piernas, trombo en el corazón, en el pequeño, en el pulmón. Y ahí donde uno dice: Señor, ¿quién nos cuidará? Y el texto nos dice que esta paz que nos invade cuidará nuestros corazones, nuestros pensamientos de una manera especial. Este término cuidar es un término militar que identifica o que destaca un soldado, un centinela, vigilando, protegiendo. Y esta paz que sobrepasa todo entendimiento empezó a cuidarnos en esos momentos difíciles. En esos momentos en que muchas cosas venían a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestros pensamientos. Pudimos entender que solo el Señor nos podía sustentar y nos mantuvimos firmes en la fe. Porque a veces en esos momentos de dificultad uno corre a donde no debe ir, consulta donde no debe consultar, se deja derrotar, se deja menguar, se deja caer de una manera terrible, casi que hasta puede uno renegar de su fe y de lo que ha creído, casi que genera crisis familiares. A veces las dificultades, los problemas complicados se aumentan porque ya hay tensiones, ya la parte financiera se afecta también. Ya las tensiones como pareja pueden suceder. Él nos cuidó nuestros corazones y nuestros pensamientos. Pero este cuidado solo fue posible cuando pudimos centrar nuestra vida en Jesucristo, en Cristo.
Cuando uno lee Filipenses o las cartas de Pablo, esa repetición en Cristo, en Jesucristo, en Él, se repite una y otra vez. Y solo en Jesucristo pudimos nosotros sostenernos de una manera en la cual no nos derrumbamos. Por eso, el ejemplo de Pablo, allí en Filipenses dice: todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo como estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Este texto, podríamos decir, todo aquello que para mí era felicidad, que para mí era gozo, era alegría, era ganancia, todo lo que dijimos al comienzo, todo lo que para uno es felicidad. Pablo decía: mire, todo lo que para mí era ganancia, tener un buen apellido, un buen cargo, ser una persona honorable en la sociedad, todo lo que para Pablo era especial, todo lo para lo que un creyente puede decir: qué alegría, oiga, qué machera tú, lo que tenemos, lo que somos, nuestra familia. Pablo dijo: mire, comparado con Cristo, con conocer a Cristo, es pérdida, es basura. Y él es fuerte en la Nueva Versión Internacional, es estiércol, dice. Y eso es lo que hemos aprendido nosotros durante esta prueba. Hemos aprendido que solamente en Cristo hemos podido sostenernos. Cada vez que respondíamos un comunicado, o hacíamos un comunicado, o escribíamos un correo, no podíamos dejar de decir: y a Dios, y solo a Dios, la gloria por lo que ha hecho en nosotros. A veces estos momentos difíciles llegan. A veces tenemos que perder para ganar. A veces tenemos que experimentar el dolor, las dificultades, para crecer y madurar. Y nosotros, durante tantos meses de hospitalización, hubo una canción que llegó mucho a nuestros corazones. Una canción de Lily Goodman que habla: sin dolor no hay ganador. Y eso lo vivimos y lo experimentamos, y dice algo así: sin dolor no hay ganador. A veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, y lo fue, Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro de esa situación hay, y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Quiero que ustedes escuchen esta letra de esta canción. Hemos puesto con mucho respeto unas fotos de lo que es nuestra hija, estos 15 años, y unas palabras de Paulita que han hecho parte de este mensaje y de esta vivencia. Escuchemos. Sí, lo sé, a veces
pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferras del lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos compartir contigo algo que pasó en mi vida este año. El 24 de enero entré a la clínica por urgencias por un dolor de estómago muy fuerte. Me hicieron pruebas y exámenes y 3 días después me diagnosticaron con leucemia. Este año ha sido súper difícil para mí, para mis papás, para mi hermanita. He tenido que hospitalizarme por meses, muchos pinchazos, mucho dolor. Y en medio de todo ese dolor me he preguntado, ¿por qué? Porque si yo no era mala, yo era una buena niña, buena hija, buena hermana, buena estudiante, no hacía nada malo, si era algún tipo de castigo de Dios, ¿por qué me permitía esta prueba? ¿Por qué me la ponía? Y Dios me ha podido tocar el corazón y enseñarme que la pregunta no es por qué, sino para qué. ¿Para qué lo está haciendo? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué razón? ¿Cómo esto va a ayudar? A mí me va a ayudar, a mi familia, a la gente que me conoce. ¿Cómo va a usarlo para que yo pueda acercarme más a Él? He podido conocerlo mucho en este año. He podido sentir lo que está conmigo, sentir su amor, sentir que me escucha, sentir que me responde. Y quiero decirles hoy que no importa la situación por la que ustedes estén pasando, no importa lo difícil que parezca, no importa la magnitud del problema, Dios responde. Conózcanlo más a Él, ámenlo, pídanle cosas, pregúntenle, Él les va a responder y Él no va a permitir que pasen por nada que no puedan soportar, que no puedan vencer. Muchas gracias. Solamente conociendo a Jesucristo, yendo a su palabra, como dice el salmista en el Salmo 119, la gente que ama tus enseñanzas, tu ley, tu palabra, las escrituras, encontrará la paz verdadera. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que no nos hace tropezar en momentos de angustia. La clave, el antídoto, porque vamos a vivir dificultades todo el tiempo, de uno u otro tipo, es conocer a Cristo, es acercarnos a Él, es levantarnos cada mañana, como dice una gran amiga allí en la iglesia, muchos de ustedes la conocen, Isabelita de Barrera. Ella cuando se refiere a Dios dice mi Señor,
Como decía Pablo, ¿no? Nada se compara, todo es pérdida, todo es basura comparado con conocer a mi Señor. Esa frase dice mucho, esa frase dice, no es religión, no es asistir, no es hacer, es conocer a Cristo, mi Señor, como mi Salvador, mi sustentador. Cuando lo tengo a Él, cuando voy a las Escrituras, cuando no dejo pasar un solo día sin abrir y estudiar y conocerlo, enamorarme más de Él, es que puedo decir todo lo demás es secundario. Nosotros sabemos que hay un proceso que sigue largo y sabemos que Dios tiene el poder. Estamos en el mejor momento de estos 11 meses. Seguimos adelante en un proceso largo de tratamiento, de quimioterapia, pero quiero decirles que hoy más que nunca como familia amamos al Señor, le queremos y estamos sirviéndole, queremos honrarlo y le damos gracias a Dios por esa prueba. Dios la puso y así la hemos recibido y le damos gracias a Dios porque hemos crecido y muchos han sido edificados y Dios tiene el poder. Yo quiero que el grupo de alabanza se acerque en este momento y voy a pedir el favor a mi esposa que nos acompañe en esta canción que también fue una canción que nos enseñó a entender que aún en medio del dolor hay propósito, pero que al final Dios mostrará su bondad y su misericordia de una manera grande. Pongamos mucha atención a esta letra y al final vamos a orar para culminar este mensaje. Hace 25 años conocí al Señor y casi que desde que lo conocí empecé a servirle. Y puedo decirles y reconocerlo tal vez no con vergüenza, sino como parte de nuestro testimonio, que este último año realmente sé quién es Dios. Ha sido uno de los años más duros en mi vida, pero he visto al Dios verdadero. Serví al Señor por muchos años, pero hoy creo que después de que lo que ha hecho Dios con nosotros, ya no puedo esconder que realmente Dios está vivo. Y en los momentos más difíciles, porque a Jairo se le olvidó otra parte, y es que después de que sale de la trombosis venosa profunda, se infecta con una Klebsiella multiresistente y necesita estar otra vez con tripleta de antibióticos. Paula es un milagro de Dios. Soy consciente de que 3 veces la ha sacado de morir en estos 11 meses. Y soy consciente también de que Dios tiene la última palabra, porque varias veces los médicos me dijeron: señora, usted entiende el pronóstico de su hija, ¿cierto? Usted entiende que cada cosa que le pasa a su hija implica que es un pronóstico mucho más duro y más difícil. Y yo le dije a los médicos cuando me dijeron esto: miren, haga lo que tenga que hacer, porque la vida de mi hija depende de Dios. Y fue el desafío más grande para mi fe. Entender la soberanía de Dios, entender que probablemente Él no, en su soberanía, va a decidir algo que no quisiera yo, que no anhelo yo, ha sido el desafío más grande. Y eso me ha ayudado a entender que por encima de lo que más amo está Él. Y espero que nunca se me olvide.
saber qué hacer, pidiendo abrigos, tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante la forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito. Todo bien saldrá, siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito y todo bien saldrá, siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Si alguno de los que está aquí está pasando por una situación difícil, sea la que sea, una angustia que le ha quitado el sueño, que ha traído ansiedad, preocupación, o si sabe de alguien que esté pasando por una prueba muy difícil, una enfermedad, un divorcio, una separación, yo le invito a que te pongas de pie y vamos a orar juntos. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor, en esta ya tarde. Gracias, Señor, porque nos has enseñado que solamente conociéndote, Jesús, obedeciéndote, podremos experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Solamente en esa intimidad contigo, Señor. Gracias porque podemos encontrarnos y acercarnos a aquel que dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo, dijo el Señor. No se angustien ni se acobarden. Padre Santo, estamos aquí reunidos diciéndote, Señor, nos disponemos a acercarnos a ti, a buscarte de mañana, Señor, a buscarte al mediodía, a buscarte en la noche, a ir a las Escrituras, Señor, no como un ejercicio, no como una religión, sino a encontrarnos con mi Señor, con nuestro Señor, con el que nos conoce y nos entiende. Gracias porque nos has enseñado que no es asunto de qué o quién me hace feliz, sino de conocer a Cristo en una forma personal y de depender de sus fuerzas más que de las nuestras. Ayúdanos, Señor, en medio de las dificultades, poder decir como el salmista, después de haber vivido cada día y prepararnos para el día que viene, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Queremos orar por aquellas personas que están pasando una necesidad de salud, por aquellos que tienen cáncer, por aquellos que están teniendo problema con su médula, que necesitan un trasplante, Señor. Padre, delante de ti dejamos, Señor, a todos aquellos que hoy
están viviendo un diagnóstico como el que nosotros estamos enfrentando, Señor. Especialmente colocamos la vida de Danielita Checa Fernández en tus manos, Señor. Ella fue parte de esta iglesia, Señor. Nosotros oramos por ella realmente anhelando el milagro tuyo. Tú sabes que humanamente solo tiene una posibilidad y es un donante de médula, Señor. Pero tú tienes la última palabra, Padre. Y a través de ella tú puedes hacer cosas que el mundo no vio, que ni siquiera han oído yo ni ha subido el corazón de hombres. Padre, la dejamos delante de ti y a todos los niños que están enfermos hoy, Señor. Clamamos por ellos y por sus familias, porque solo tu paz, que sobrepasa el entendimiento humano, puede ayudarles y ayudarles a avanzar en los procesos tan duros que enfrentan, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Y a Dios, y solo a Dios, la gloria por lo que solo Él puede hacer en nosotros.